¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Nos acompaña Sergio Almazán en esta ocasión. Bienvenido. Estamos caminando a espaldas del viejo colegio de San Pedro y San Pablo, en donde estuvieron pues las huertas de este célebre centro de estudios colonial. Aquí podemos ver los arcos que fueron tapiados para poder abrir esta calle después de que llegó la reforma. Estamos caminando a un costado del mercado Abelardo Rodríguez y acercándonos también a lo que fue la espalda del Colegio de San Gregorio, una institución ejemplar dedicada a la educación de los indígenas, los indiezuelos le llamaban cuando se fundó el convento, y que tuvo un rector extraordinario que fue Juan Rodríguez Puebla, le da nombre a una de las calles que nos rodean, y de donde salieron pues muchísimos del pensamiento liberal y de las figuras liberales del siglo XIX. Cursaron por ahí o fueron maestros de esta institución, Manuel Gómez Pedraza, Altamirano, unos verdaderos figurones del siglo XIX. Y bueno, estamos caminando por las huertas de San Gregorio, en donde Tolsá fundió el caballito, la célebre estatua del caballito, que se llevaron de aquí en un recorrido que duró varios días hacia el Zócalo en 1803. Todo esto fue arrasado para abrir la calle de República de Venezuela, y en 1933-34 se hace el proyecto de levantar un mercado, que es el mercado Abelardo Rodríguez, que se va a convertir en un modelo para los mercados mexicanos, para los mercados de la Ciudad de México durante los siguientes 30 años. Claro. Sí, bueno, yo solo agregaría sobre esto, ahora que recuerdas la historia de estas calles y del Colegio de San Gregorio, que pues bueno, la construcción del mercado Abelardo Rodríguez se da con este presidente, inicia con Abelardo L. Rodríguez, en un momento en el que se están haciendo muchas obras en la ciudad. Abelardo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, Héctor, de pronto es un presidente que ha quedado un poco olvidado dentro de esta historia revolucionaria, pero no olvidemos que con él se hace el Monumento a la Revolución, con él se termina el Palacio de Bellas Artes, se hace la extensión de San Juan de Letrán, se hace República. Se termina el Maximato. Se termina el Maximato, sobre todo, importante recordarlo, claro. Pero él va a ser central a un cambio muy importante en la fisionomía de la Ciudad de México, hace también el Monumento a Álvaro Obregón, o sea, va a ser alguien que va a hacer muchas obras, entre ellas también el mercado, en un proceso pues de modernización que él estaba encabezando, y en este caso también aprovechando algunas estructuras del Colegio de San Gregorio y elementos que se encontraron cuando abrieron la traza de República de Venezuela. Y bueno, habría solo que agregar que esta arquitectura representó el fin de la Revolución Mexicana. Era el inicio del México moderno, pero todavía con estos aires de ensayar qué significaba ser mexicanos. Por eso, cuando vemos esta fachada, nos puede recordar justamente una vida colonial, pero ya con unos aires entre el Art Deco, el neocolonial, y eso me parece que le da una identidad que, si nosotros seguimos en esta lógica del centro histórico, creo que Antonio Muñoz, el arquitecto, replica este estilo espejo cuando vemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Centro Educativo Revolución, ¿no? Sí, eso es interesante porque a pesar de este esfuerzo modernizador y una época que, bueno, como decíamos hace un momento, se hacen estas obras muy modernas, como el Monumento a la Revolución o el Monumento a Álvaro Obregón, que son plenamente art déco, muy geométricos, aquí sí hay una intención por dialogar con la arquitectura colonial, como bien dices, en este espíritu del neocolonial, que pues tiene mucho que ver también con la época, en esta recuperación de las raíces, se habla del mestizaje, claro. O sea, también tiene mucho que ver con el discurso político de la época. Hay un discurso de inauguración de Aaron Sáenz, donde pone sobre la mesa precisamente todos los elementos que hemos estado comentando. Estamos caminando aquí porque pues, se están cumpliendo 100 años del inicio del muralismo en México, del despegue del muralismo en México. Estuvimos en el Colegio de San Ildefonso. Aprovechando la fecha, pensamos iniciar un recorrido por todos los murales de la Ciudad de México,
por el Palacio de Bellas Artes, por San Ildefonso, por la SEP, por la Suprema Corte de Justicia, por el Mercado Abelardo Rodríguez, donde se encuentra una parte del muralismo que creo que es la menos sobada, la menos conocida, la menos explorada, porque los personajes pues, no tienen o no alcanzaron la relevancia que llegaron a tener Orozco, Siqueiros, Diego Rivera. Sí, sí. Sin embargo, hay personajes fantásticos, extraordinarios, que pintaron aquí en el Mercado Abelardo Rodríguez, que recibieron muros para plasmar en el mismo espíritu que habían iniciado los muralistas en 1922 sus ideas sobre pues, la desigualdad, sobre la lucha social, sobre la historia, sobre el momento que estaba viviendo el mundo. Este mercado es de 1934, un momento muy convulso donde está el ascenso del nazismo, donde se deja venir ya el aire ominoso del armamentismo y de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una reacción muy fuerte contra el imperialismo. Las calles de México están plagadas de gente que se opone, todavía tiene la llaga que dejó la invasión norteamericana en el 47 y tiene un sentimiento anti-yanqui muy fuerte, al mismo tiempo que se empieza a implantar pues, o empiezan a diseminarse, o se han diseminado ya desde 20 años atrás, las ideas socialistas y la fundación del Partido Comunista, etc. Entonces es un momento de mucha ebullición donde vamos a encontrar expresadas muchísimas cosas de esa época que son verdaderamente sorprendentes, y vamos a encontrar artistas que realmente es para quitarse el sombrero y ponerse de pie. Las hermanas Greenwood, que tienen una historia maravillosa, la vamos a explicar, la vamos a recorrer de la mano de Sergio Almazán y con Beca, pero pues Sergio, nos citaste a las puertas del Teatro del Pueblo. Sí, yo creo que primero hay que entender, cuando vemos esta fachada, es que, como bien ustedes decían, se trata de una arquitectura modelo de los tipos de ordenar la ciudad y el espacio público, y uno de ellos era el mercado. ¿Y por qué decimos que ese es un sistema modelo? Porque era la primera vez que se incluía en una arquitectura de este tipo considerar tres ejes fundamentales revolucionarios: la educación, el comercio o la economía y la salud. Estos tres elementos están marcados aquí. Este es un modelo que se replicó, no con el éxito que podemos presumir 80 años más tarde, que sigue teniendo este mercado. Tiene un teatro, que es la manifestación de las expresiones artísticas, culturales, junto con un sistema educativo de bachillerato, pero también tiene una guardería, porque entonces, ¿qué pasaba con esas mamás, con esos papás que eran locatarios en este mercado? ¿Dónde dejar a sus hijos? Pues qué mejor que en el interior del mercado tener un espacio para ello. Y vamos a ir viendo cómo incluso también la plástica mexicana responde a eso, como una especie de monografías. Ustedes recordarán cuando íbamos en la primaria que nos dejaran comprar en las papelerías este sistema pedagógico visual, ¿no? Sobre la alimentación, sobre las vitaminas, las enfermedades, los artes y oficios, ¿no? Bueno, pues esto aquí queda plasmado, y a mí me parece que es un sistema pedagógico de contribuir con esta que se llama la segunda revolución, ¿no? Que es la revolución cultural, la que inaugura Vasconcelos. Y otro de los elementos era justamente la plástica, alrededor de ordenar un mercado que, dicho en palabras de Salvador Novo, pues los mercados que son el estómago de una ciudad, ¿no? Y este me parece que es un estómago vivo, que nos cuenta desde la víscera, la parte convulsa que ya mencionaba Héctor, de las luchas, las nuevas ideologías, los nuevos sueños revolucionarios, hasta lo que comemos todos los días, que todavía para esa época el canal de la Viga está abierto, entonces sigue surtiéndose alimento para el centro de la ciudad que se vende en este mercado. Entonces, por eso es que dije, ¿por qué no iniciar desde esta fachada y ver primero lo portentoso de un colegio que sigue siendo su vocación? O sea, sigue siendo educativo, pedagógico y al mismo tiempo un epicentro neurálgico de la actividad económica y social de un pueblo que no duerme y de un pueblo que se resiste a esa modernidad y posteriormente posmodernidad de los productos industrializados. Claro. Muy bien. ¿Pasamos? ¿No? Vamos a pasar. ¿Qué sabemos de Antonio Muñoz, el arquitecto? Bueno, un arquitecto revolucionario que va a hacer la transición de esa arquitectura que decíamos neocolonial para empezar a entrar a la modernidad.
Entonces, cuando él plantea el diseño de este edificio, lo hace siguiendo la planta original de lo que había sido el viejo convento en estos sistemas coloniales de un claustro, es decir, un patio central, ¿no? Como el que está aquí. ¿Podremos asomar? Vamos a asomarnos. Vamos a asomarnos, sí. Porque además conserva y mezcla, veamos los techos en este sistema diamante, muy a la usanza de la época colonial ya tardía, ¿no? Es decir, ya estamos casi entrando al neoclásico y tenemos este estilo que lo ocupa muy bien y lo aprovecha muy bien el propio arquitecto para, a partir de esa planta, poder distribuir los diferentes espacios que decíamos hace un momento que tendría el nuevo mercado. Muy bien. ¿No? Él recupera, aquí hay restos. Estamos caminando sobre los restos del viejo Colegio de San Gregorio y él los recupera, ¿o es una recreación? No. En realidad quedó en pie. Quedó en pie. Por ejemplo, veamos toda la base. Si vemos nosotros el estilo de los vanos, de los marcos de las ventanas, son a la usanza de la época colonial. Los arcos, combinando ya la piedra de tezontle con la cantera, ¿no? Hace ya una mezcla, pero en realidad la planta es la misma. Sobre todo de esa parte, ya en el mercado ya se había destruido gran parte en el siglo XIX de lo que había sido el convento, pero el claustro había quedado todavía ahí deshabitado y él ocupa este espacio. Y también se descubren elementos cuando abren la calle de República de Venezuela que los propios jesuitas llamaban las obras nuevas. Exacto. Que fueron obras que realmente nunca concluyeron porque fueron expulsados. Entonces esos elementos que habían quedado, pues por decirlo de alguna manera, como a medias, también son aprovechados. Sí, la expulsión se da en 1767, la expulsión de los jesuitas. Es un día que ha sido poco frecuentado, poco recordado y que debe haber sido un día completamente dramático. Llega la orden de que deben salir, firmada por el Marqués de Croix. Y lo que hacen, imagínese usted el Colegio de San Ildefonso, rodeado por el ejército de Flandes. Se ingresa al lugar, se sacan a todos los alumnos y maestros que estaban en el Colegio de San Ildefonso y se los llevan. Y al mismo tiempo inicia la destrucción de una de las bibliotecas más grandiosas que había en la Nueva España. Hay crónicas que cuentan que los libros, los soldados los aventaron a la calle sobre lo que hoy es San Ildefonso y otros los mandaron a una bodega tan húmeda que en poco tiempo hay libros de los que no se salvó una sola hoja. Me parece brutal. Ese día debe haber sido terrible en la Ciudad de México. Salen 300 jesuitas expulsados de la Nueva España, y eso afecta a todo el circuito de colegios, de centros de educación que se hallaban bajo su cargo, la Profesa, que era el Oratorio de San Felipe Neri, el Colegio de San Pedro y San Pablo, San Ildefonso, San Gregorio, Loreto, ¿no? El templo de Loreto. Y eso fue un momento de convulsión tremendo. Si uno piensa en esta zona de la ciudad, Sergio, entra una sensación muy extraña, porque aquí estuvo, en esta parte, que es, digamos, la parte fea del centro, la parte no cuidada, la parte siempre postergada, es donde se despertó, se desató y se acumuló el conocimiento y el saber. Exacto. A ver, dices dos frases que me parecen fundamentales entender y que me parece que es una vocación que sigue aquí en estos gruesos muros. La educación, el saber, y otro de los elementos, el espíritu crítico del conocimiento. Justamente la expulsión de los jesuitas es un pensamiento crítico adelantado, ya rebasado por la corona española y por las representaciones, es decir, por los virreinatos. Por ello es que no hay ningún estado de resistencia por parte de las autoridades reales, tanto en España como en las colonias de América, la expulsión de los jesuitas, porque era muy claro que este pensamiento crítico, revolucionario, adelantado, pensemos desde Sigüenza y Góngora, con pensamientos adelantados, la propia Sor Juana Inés de la Cruz, que discutía el fervor de un pensamiento ilustrado, que no gusta e incomoda a estas sociedades todavía conservadoras de este pensamiento renacentista que va a dar lugar en estos espacios. Y mira, esto que estamos... Lo dice Justo Sierra, perdón, sí. Al inaugurar la universidad, que es precisamente en 1910, dice, están en San Ildefonso y dice, aquí la verdad no había que buscarla,
porque ya estaba dada. Era Dios y el rey. Dice, lo que estamos haciendo nosotros es la proeza del pensamiento. La verdad, tenemos que buscarla, tenemos que encontrarla. Lo que llaman la duda razonable. Y es el arranque de una nueva era, porque el otro era pues, una acumulación de conocimiento teológico, filosófico brutal. Clavijero, Francisco Javier Alegre, Carlos de Sigüenza y Góngora, etcétera. Pero entra un nuevo aire y todo ese aire sí ha seguido o siguió permeando durante muchísimo tiempo esta zona del centro. Pues la Escuela Nacional Preparatoria funciona hasta finales de los 70. Creo que eso es importante recordarlo en esta historia de la presencia jesuita en esta zona, es que efectivamente, como decía Sergio hace un momento, muchos espacios conservan su vocación educativa. San Pedro y San Pablo no como escuela, sino como biblioteca, pero de alguna manera el tema del conocimiento va a seguir aquí presente y eso también nos explica por qué es aquí, en esta zona, donde vamos a encontrar algunos de los primeros ejemplos del muralismo mexicano, ¿no? Claro, esta es la segunda generación de muralistas, siguiendo la arbitrariedad con que marcamos fechas, ¿no? Héctor y Beca, en que siempre nos interesa marcar un fin. Sí, eran alumnos de Rivera, digamos, ¿no? Precisamente, ¿no? No, o sea, el caso Pablo Higgins, que es de quien estamos viendo ahora estos murales, Pablo Higgins incluso tiene primero una cercanía con Diego Rivera, que es quien le invita a que venga aquí a plantear, porque desde inicio, desde el proyecto original que Aarón Sanz encarga sobre este edificio es que tenga murales, ¿no? Pero después hay una disputa por no darle este espacio, Pablo Higgins, a Diego Rivera. Diego Rivera quería este espacio para aquí plasmar. ¿Sabes que si uno lee el momento de cómo fue la disputa por los muros de San Ildefonso? Bueno. Imagínate los egos de estos señorones diciendo, a mí, ¿por qué me dieron esos muritos? Claro. Bueno, revueltas, ¿no? Que le dan el peor muro. Fermín Revueltas. Bueno, Revueltas hasta va a hacer una huelga un día, pero eso ya lo platicaremos en San Ildefonso, pero sí hace una huelga un día. O sea, pero ¿qué quiere decir? Que al final del día lo que está presente es que se convierten los padres de una nueva revolución cultural. Así como los jesuitas lo habían hecho 2 siglos atrás, esta nueva generación de artistas, Charlot, Revueltas, Rivera, Siqueiros, Alba de la Canal, Guadarrama, ¿no? Pujol. Estos artistas están haciendo una nueva revolución y no coinciden la idea de un muro pequeño. Acuérdense que el muralismo, una de sus reglas es que se mire a 3 metros de distancia. Si no, dicen el muro fracasó. Ahora, pero sí hay que decir una cosa que sea, digamos, está presente en la hemerografía, está presente en muchos de las declaraciones de estos personajes, es que sí había una pugna interna en el muralismo, en el propio movimiento, sobre todo cuando se hace el mercado. O sea, el mercado es un proyecto que de cierta manera busca también salir de lo que el muralismo había sido hasta ese momento. Rompe con y en gran parte también se explica en la ruptura que hay entre Rivera y Siqueiros. Siqueiros, para 34, dice, ya han pasado 13 años del muralismo, hay que hacer una revisión crítica de lo que ha sucedido, junto con Tamayo también. Me parece importante hacer una revisión crítica. Bueno, Aurora Reyes. Sí, pero digamos que Siqueiros lo que hace es escribe un texto en el que habla de que el muralismo hasta ese momento se había convertido en una cosa muy snob, porque realmente hablaban de un arte público, pero ese arte no estaba a la vista de las masas, ese arte estaba en edificios de gobierno, en espacios que solo eran apreciados por unos cuantos, por los que tenían la posibilidad de estudiar en la preparatoria, los que eran funcionarios de la SEP, y entonces él dice, hay que hacer un arte que realmente sea de masas, y los artistas que se suman al proyecto del Mercado Abelardo L. Rodríguez empiezan a irse más por esa línea, de hacer un proyecto menos oficialista y más cercano al pueblo. Oye, estamos aquí en esta área dedicada a O'Higgins. Sí. ¿Por qué no comenzamos a revisar un poquito, a mirar un poco este mural contra la guerra imperialista? Y sí es un poco, digamos, la repetición o la sobreutilización, por decirlo de alguna manera, de los recursos del muralismo, ¿no? Sí, a ver, sí lo es. Primero cambia un poco la técnica, ¿no? Ya no tenemos la técnica y la temática, mientras que en el edificio cercano aquí, es decir, en la SEP, Diego Rivera había idealizado el indigenismo, las tradiciones y las costumbres en el patio del trabajo o de las fiestas, ¿no? Ya para esta segunda generación de artistas ya más bien es una crítica a la revolución industrial, es decir, las consecuencias postrevolucionarias que aquel sueño idílico
de una sociedad mucho más homogénea, de una repartición de los bienes del Estado mucho más equitativa, para la década de los 30 no se ha cumplido. Entonces, esto es lo que hacen artistas de la talla de O'Higgins, que es el que estamos viendo ahora, ¿no? Que si nos damos cuenta, sí hay un sistema pedagógico, ¿no? Vemos cómo están ahí enseñando el sistema alimentario a partir del aparato digestivo, la supremacía a uno de los elementos naturales de las culturas mesoamericanas, como es el maíz, ¿no? Pero por otro lado está la explotación del obrero a través del cacique, a través de esta figura representación de un es algo Estado. que se repite en el mercado muchísimo. Bueno, aquí vamos a pasar por acá, mira. Sí. Aquí tenemos arriba una que es precisamente la acumulación por parte de los ricos, siempre arriba, colocados arriba, sobre una base de dolor, de sufrimiento, de miseria, de pobreza. Está ahí este personaje. Y siempre empezamos a ver estas cosas, ¿no? Pues gente desnutrida. Exacto, porque además estamos viviendo eso, ¿eh? O sea, México de los años 30 está viviendo la desnutrición por la gente que migra del campo a la promesa del sueño de modernidad de las ciudades. Entonces, hay enfermedades a las cuales México tiene que atender dentro de su sistema de salud pública y las deja reflejadas. No sé si ya ubicaron de quién es el rostro que pinta allí como un obrero, a ver si les recuerda a alguien. ¿Quién es? Pellicer. Pellicer. Carlos Pellicer, ¿no? Que además se presta para ser modelo. Porque le decían, eres tan flaco que pareces desnutrido, parece que sufres de paludismo, y entonces se presta para hacer esta representación de este obrero que no se le ha cumplido el sueño de la modernidad revolucionaria, ¿no? Que lo deja ahí. Y si nos damos cuenta, al centro está el gran alimento mexicano, ¿no? El maíz, y que desde ahí se desborda como una línea de tiempo todo el proceso industrializador hasta llegar a las revoluciones. Oye, está muy, muy interesante esto de los elementos nutritivos del maíz, contrastado con el mural sobre las vitaminas. Sobre las vitaminas, ¿no? Sí. O si no, incluso sobre el proceso minero, ¿no? O los alimentos del sureste mexicano, como lo vamos a ir viendo. En todos estos murales encontramos miseria, rostros de desolación, gestos de dolor, de abatimiento, también puños retadores. Exacto. Eso, a ver, aquí lo que están planteando y lo que Pablo Higgins como maestro del proyecto general, al llamar a los otros pintores, es decir, tenemos que hacer el proceso de transición, que sirvan estas revoluciones y que sirva la tecnología para la capacitación de las nuevas sociedades de consumo. Entonces, considera que hay dos cosas, resolver el problema alimentario y la industrialización del campo, ¿no? Que dice, el problema no es que se modernice el campo, el problema es que se vuelva a hacer una apropiación de sociedades cooperativas privadas para esa explotación del campo. Y lo vemos aquí, por ejemplo, esta representación donde vemos todas las figuras de autoridad, ¿no? Que están ya presentes en una ciudad moderna. El alguacil o el policía, ¿no? Ahí este lépero, ¿no? Como llamaríamos en el siglo XIX. Teniendo una riña. Exacto. Mientras que vemos aquí a los jóvenes de este espacio educativo, ¿no? Como con una lucha social, empezando a hacer la visión crítica que en la década de los 30 hasta los 60 va a despuntar y va a formar a la nueva sociedad crítica de ese momento, y lo vemos representado aquí, con elementos muy interesantes arriba, la industrialización casi precaria y el nacimiento del hombre nuevo, que lo vemos todavía, que no tiene color, ¿no? Que lo pone en grisalla, en colores grises, como apenas un sueño utópico, ¿no? Y otro elemento que es bien interesante, que parece ser que solo se da en el muralismo mexicano, que es lo que se llama el muralismo arquitectónico. Utilizar los lenguajes propios del edificio para, por ejemplo, poner a dormir a un personaje sobre el vano. Lo que después se va a convertir en la integración plástica, exacto, ¿no? Y que va a tomar ya un camino muchísimo más tridimensional, con Siqueiros, con el Poliforum, con CEU, con todo eso. Incluso lo vamos a ver aquí en el mercado con Naguchi, ¿no? Claro, lo que hace Naguchi en volumen. Sí. Ahora, creo que es importante mencionar, porque decía Héctor, esto del maíz y cómo está el mural de las vitaminas, y es que el proyecto original era hablar de esto, era hacer como una didáctica y una pedagogía sobre la nutrición,
pero muy rápidamente los artistas que participan en el proyecto, justo en esta pugna entre si el muralismo va a ser un movimiento realmente social, va a ser un movimiento oficialista, deciden desmarcarse un poco de eso y realmente por eso el único mural que verdaderamente vamos a ver que habla del tema de la nutrición es el de las vitaminas. Muchos deciden hacer murales de denuncia, como lo que estamos viendo aquí, porque se dan cuenta que si hacen la parte pedagógica, entonces están cayendo en lo que el gobierno les está pidiendo que hagan, y entonces se vuelve otra vez contradictorio. Exacto, sí, lo que ellos están... ¿no? Es un reclamo contra la desigualdad, contra la explotación, contra un sistema que no ha dado más respuesta que el dolor y la opresión. Exacto. Sí, pero también creo que es importante subrayar esto es un momento en el que el muralismo está siendo autocrítico sobre sus fines, sobre sus métodos, es que es sobre 33, su vínculo ¿no? que es la segunda generación, ¿no? Exactamente, están diciendo, queremos ser un arte oficial, queremos ser un arte social, queremos incidir en la sociedad, la mejor manera de hacerlo es de la mano del gobierno. Hay como un proceso en el que están cuestionando lo que el muralismo tiene que hacer de ahí en adelante. Ha pasado el vasconcelismo con su saldo trágico, ese sueño del vasconcelismo que termina con un baño de sangre, ¿no? Y entonces cambia la actitud. Contaba Torres Bodet cómo, a pesar de su beligerancia, los alumnos creían en Vasconcelos y estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Vasconcelos. Y viene también otro momento, esos jóvenes estudiantes, nombres posteriores de intelectuales, el caso de Octavio Paz, que en su primer trabajo crítico sobre el muralismo dice: se trata del nuevo evangelio laico del Estado. Y remata 20 años más tarde a decir que lo que está representado en esos muros es el logro, ¿no?, filantrópico, es el Estado benefactor, pero con sí, que es lo que ya estaba diciendo Siqueiros en el 34, ¿no? O sea, son las discusiones que se están llevando a cabo mientras se están haciendo estos murales, y que creo que también explica la razón por la que fueron censurados. Los murales no se terminan, porque al gobierno no les gusta lo que están haciendo. Hay un cambio. Tras la muerte de Obregón y el fracaso del vasconcelismo, hay una separación frente a lo que representa el maximato. Y entonces los valores que se estaban queriendo proyectar en el muralismo inicial, pues ya son cuestionados frente a lo que están teniendo a la vista los 12, 13 años después, quienes prosiguen el movimiento muralista. Ahora vamos a entrar al teatro. Mira, quizá este espacio nos recuerde la enorme labor educativa de los jesuitas. Regularmente los anfiteatros, en los espacios educativos jesuitas, era un lugar de discusión filosófica, científica del momento. Si bien es cierto que este es un teatro moderno, si bien es cierto que su labor era otra, que era justamente entregarle a los propios vecinos de estos barrios, como también a los locatarios, un espacio para las artes donde, siguiendo la lógica vasconcelista, ¿no?, la promoción de las artes, el concepto del teatro Ulises, traer al pueblo una educación sensible a partir del teatro trágico, de las comedias también griegas, va a permitir que se haga un espacio como esto. Por eso cuando iniciábamos decíamos que este es un mercado único en muchos sentidos, y uno de ellos me parece que está reflejado aquí, en este foro, que si nos damos cuenta sigue este principio juarista sobre los espacios públicos para las artes. Y esto es reflejado, ustedes recordarán que se puso en el siglo XIX de moda la idea de los que sean los grabados pintados por sí mismos, ¿no? Entonces tenían los franceses pintados por sí mismos, los mexicanos pintados por sí mismos. Y esta es una técnica que se aprovecha aquí, en que originalmente se llamaba... J. Campos es el autor. Sí. ¿Quién es? Sí. Bueno, es uno de los pintores que casi no recordamos. Fue discípulo de O'Higgins. Trabajó también con el propio Diego Rivera en los murales de la SEP, pero desapareció muy joven. Muy joven se retira del Estado de México. Por ello es que nosotros vemos
que no es fortuito que encontremos que haga este tipo de pintura que nos recuerda las artes mazahuas o las artes en el Estado de México. Bueno, y en ese sentido hay una influencia muy fuerte aquí de lo que hace Roberto Montenegro en San Pedro y San Pablo. Montenegro, que fue un gran impulsor de las artes decorativas y las artesanías. Realmente él va a ser el primer muralista y también va a ser el primer coleccionista de arte popular. Es el que hace la primera exposición de arte popular en 1921 también. Y él, en el mural de San Pedro y San Pablo, lo que hace es evocar la imagen de un árbol de la vida. Un árbol de la vida. Y Campos toma un poco esta referencia. Además también el tema del textil, que también está muy presente, porque no hay que olvidar que Montenegro había estudiado en Europa, ahí entró en contacto con Aubrey Beardsley y el movimiento Arts and Crafts de Inglaterra, y entonces se interesó mucho por la parte como del textil de William Morris, de estos artistas de finales del siglo XIX que estaban renovando las artes decorativas, y entonces esos referentes también están presentes en la obra de Campos, como también el método de dibujo de Westmogard. Adolfo Westmogard decidió hacer un método de dibujo que va a ser referencial para todos los artistas de esa época y sobre todo los muralistas, basado en elementos de las artes populares y decorativas de México. Oye, qué interesante también la referencia a los dramaturgos y los grandes actores en la historia de México. Ahí está Melesio Morales, que fue uno de los actores más célebres del siglo XIX. Está el autor Fernán González de Eslava. Vemos aquí a Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana. Y el pianista Ricardo Castro. ¿Dónde está Ricardo? Acá. Ricardo Castro, sí. Y bueno, por ahí vi también a Ángela Peralta. Sí. Sí, es decir, está trayendo a un espacio público, ¿no?, una especie de monografía artística de ese México de finales del XIX y principios del XX, como un sistema de homenaje, pero al mismo tiempo como una representación viva de que estas son las artes mexicanas, que remata con esto, ¿no? Como bien marcabas, hacer como un textil de las artes populares de México. Y me parece que es un marco ideal que después vamos a ver que este mismo sistema decorativo se va a representar también, como ocurre en el Teatro de Bellas Artes. Esto se inaugura como Teatro Cívico Álvaro Obregón. El nombre no queda, queda. Queda ahí registrado. Pero se le conoce como Teatro del Pueblo inmediatamente. Sí, en realidad es que yo creo que solo la prensa el día de la inauguración marcó el nombre, y a partir de ahí para la gente decía, la gente del mercado, no es nuestro teatro, es el Teatro del Pueblo. Entonces, a partir de eso se queda ya como un nombre genérico, ¿no? Y el día de hoy lo conocemos así, como el Teatro del Pueblo. No, pues qué lugar, lugar tan interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar nuestro recorrido, pues ya entrando al mercado Abelardo Rodríguez. A ver, ya se nos fue un poco el tiempo, pero vamos a tratar de aprovecharlo al máximo para ver lo más posible. No se vaya, acompáñenme. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Se robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha.
y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Bueno, pues estamos en la esquina, en la parte trasera del mercado Abelardo Rodríguez, en la esquina que hacen las calles de Rodríguez Puebla y Callejón de Girón. Por aquí vamos a entrar a este espacio construido en 1934 para comenzar a dar un vistazo, un recorrido a los murales que lo adornan, que lo componen. Así es, vamos a pasar primero a los murales que se encuentran en el primer piso, que bueno, son muy interesantes, Sergio. Y son importantísimos porque casi siempre se nos olvida el papel que las mujeres tuvieron en el trabajo muralístico. Y esas son unas hermanas norteamericanas, las hermanas Greenwood, que hacen una cronología de una reflexión que por una experiencia que ellas habían tenido al venir de Utah, en California, hacia México, al llegar por Taxco, encuentran que hay un movimiento en esa década de los 30 de los mineros. Y a partir de eso ellas empiezan a reflexionar sobre cuáles son las condiciones laborales de los obreros, de los mineros, del sistema agrícola en México. Y esto primero que nosotros estamos viendo, que es una especie como si fuera un tríptico, ¿no? ¿Frente a qué estamos? Estamos frente a algo que les sorprende mucho a unas calles de aquí, que es el Canal de la Viga, la entrada del mercado de Roldán. Y sobre ese sistema cañero, ¿no? El sistema de la explotación de la caña y esa industria incipiente de pasar del campo al sistema industrializado. Entonces ellas la industrialización del campo. Del campo. Y entonces hacen un retrato de esto con elementos muy interesantes donde siempre va a aparecer el puño. Este puño del hombre todopoderoso, sí, veamos allá en la parte superior, ¿no? Como bueno, estas manos. Contando el dinero, escoltado por los soldados, por las bayonetas de los soldados, este rostro de el que voltea a vernos, este personaje, claro, de rabia, de desesperación. Sí. Esta es Mario Greenwood. Es un personaje, de verdad, a mí me parece el personaje del mercado. Claro. A menos que tengan una mejor opinión, el gran personaje del mercado. Yo tengo otro, pero o sea, sumo a este con otro, sí, que veremos más adelante. Es que es increíble todo lo que le pasa, el tipo de persona que es, una mujer bellísima, que se vuelve un obstáculo, su belleza, para que la tomen en serio, sí, y para que se le considere. De hecho, ella muere en el olvido, tiene un accidente a finales de los años 50, un accidente automovilístico, pero en ese momento ya nadie se acuerda de ella, no significa nada para nadie. Muere en 1961, 62, no recuerdo. Tiene una relación con Diego Rivera. Dicen que tiene una relación, hay una foto, ¿no? Se están besando, sí, y dicen que Diego Rivera la impulsa. En realidad es Pablo Higgins, que le abre las puertas. Él había sido su maestro. Había sido su maestro. Con él aprende la técnica del fresco. Sí. Entonces, pero es un personaje completamente vital. Hay por ahí una credencial suya que vivía en la calle de Venezuela. De Venezuela, sí. Donde se ve su rostro tan enigmático, tan misterioso. Y luego las fotos donde está pintando, que está tomándose un vaso de agua o de pulque. En lo que está pintando. Y finalmente lo que ella ve y lo que ella quiere expresar, que es precisamente esto que nos estás diciendo, Sergio. Sí. Ahora, también creo que hablando de lo que expresa aquí, es muy importante decir que ella ya llegó con muchas ideas comunistas, socialistas, sí, desde Estados Unidos. Sí. Ella estaba muy vinculada a una revista que existía en Estados Unidos llamada New Masses, y era, pues bueno, un órgano básicamente del socialismo. Le toca la primera hora feminista, le toca el auge de estos movimientos. Estamos hablando de 1920.
ella se forma entre 26 y 32. Pero creo que lo que habría que destacar es que es un momento, además de esta revista, pero digamos, ella está muy vinculada a esta revista en particular, es un momento en el que México genera mucho interés en Estados Unidos. Y de hecho, en esta revista New Masses entrevistan a muchos de los muralistas, a Javier Guerrero, por ejemplo, en 1927. Entonces ella de alguna manera ya desde allá va viendo lo que está ocurriendo algo. Aquí, y va a ser parte de una oleada de muchos norteamericanos. Pablo E. Higgins, por ejemplo, claro. Ella también, Ian Robinson, no hay que olvidar, es otra mujer muralista estadounidense que viene a México. Se considera la primera, ¿no? La primera muralista, la primera mujer muralista, por lo menos así la han catalogado. Así es, bueno, es que ahí hay que decir que hay una pugna. Claro. Efectivamente es considerada la primera junto con Grace, su hermana, que aprende de ella. Pero Aurora Reyes, por ejemplo, ella decía que ella era la primera mujer muralista porque era la primera mexicana. Decía, las otras habían sido gringuitas. Es la misma pugna que se avientan ellos, ¿no? Claro. La disputa entre Siqueiros y Diego Rivera, y si Montenegro o no Montenegro. Sí, incluso el doctorato. Así es. ¿no? Bueno, pero lo que sí tenemos aquí es la prueba fehaciente de cómo una mirada extranjera permite enfatizar las crisis post-revolución y posguerra mundial, porque yo creo que lo que hacen aquí es una mezcla muy interesante de lo que había ocurrido con la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 en Estados Unidos y después la crisis post-revolución mexicana. Y me parece que lo dejan muy bien marcado aquí, donde ya hablan de la necesidad de la construcción de la clase obrera, pero también de la clase marginada por esta industrialización de la producción del campo hacia la ciudad. Y creo que ahí también lo que dices de la minería y Guerrero, creo que ahí sería importante recordar, porque ella llega a Taxco primero, a William Spratling. William Spratling fue otro de estos estadounidenses que vienen a México, viene a Taxco, por él era joyero, viene un poco como a darle una revitalización a la industria de la plata en México, y ahí Marion también ve mucho de eso. Spratling también, de estos personajes que quieren recuperar las técnicas artesanales mexicanas. Vale muchísimo la pena detenerse cuando usted venga a ver los elementos de este mural. De verdad, hizo una cosa extraordinaria. La bandera de los nazis, la manera en la que usa... usa la propia ventana, como un engrane. Como un engrane, los cañones, los rostros, la desolación, siempre alguien ya vencido, oprimido, la pobreza, la ropa desgarrada, etcétera. Todo visto desde una mirada externa, una mirada extranjera. Claro. Sí, extranjera, pero creo que sí es muy importante señalar que la manera en la que México estaba siendo visto desde Estados Unidos es muy interesante en esa época, porque ven a México como un lugar donde todas estas ideas que surgen a partir del vasconcelismo representan lo que significa ser americano. Y eso es algo que aparece una y otra vez en escritos de la época, aparece en las revistas intelectuales, artísticas, literarias, donde están viendo que con este concepto del mestizaje, que los gringos llaman melting pot, ¿no? Que es como ese lugar donde todas estas culturas vienen a mezclarse. Realmente en Estados Unidos hay muchísimo interés por México, incluso además de que vienen estadounidenses como las Greenwood o Higgins, etcétera, a pintar. No hay que olvidar que también Diego Rivera se va a Estados Unidos a hacer murales. Incluso Detroit, que le niegan, ¿no? Una visión americana, que yo creo que lo que dices, Beca, es muy importante. Aquí lo que estamos viendo es que se acabó la idea regional sobre el muralismo mexicano para entrar al muralismo americano. Una cosa global, sí. Y también donde ya está más presente la idea de un socialismo internacional, que es algo que también inicia con el cardenismo. El cardenismo en este proyecto de la educación socialista, por ejemplo, está hablando mucho de el tema de un proletariado universal, y todo eso aparece aquí ya. Muy bien. Y bueno, esa continuidad que Marion hace, me parece la unión con, ¿no? Usando otra vez la ventana y como poner un lienzo a la ventana para unir lo que Grace va a hacer más adelante, ¿no? Con esa continuidad sobre la explotación, ahora sí obrera, ¿no? El empobrecimiento de las clases marginadas de ese desarrollo, y que me gusta mucho, Héctor y Beca, cómo es que hace esta diferencia del mundo social, ya estableciendo un muro, ¿no? Hay ahí un incipiente muro, ¿no? Que está dividiendo ese mundo marginal de ese mundo
de la producción económica internacional, ¿no? Marcado además por la industrialización, con otra vez, ¿se acuerdan de la mano que decíamos? ¿No? Sí, la pagaduría repleta de bolsas de dinero y soltirando unas cuantas monedas para esos obreros, ¿no? Que quedan ahí marginados en ese proceso, y que me parece que la explosión de esa reflexión lo hace muy bien Noguchi, ¿no? Sí, también, y hay que decir que aquí ya, como estábamos comentando, se ve esta experimentación con la tridimensionalidad, que en realidad es algo que Siqueiros ya estaba haciendo. ¿Este es tu favorito? Él incorpora. No, fíjate que no, ahorita llegaremos a él. Es yucateco, mi favorito es el yucateco. ¿Sabe? Sí. No, ¿otro? No, este es, ¿cómo se llama? ¿Rendón? Exacto. Rendón. Pero aquí lo que hace es ya muy interesante, dices uno la técnica, ¿no? A diferencia de pintar al muro, aquí la tridimensionalidad le da además un carácter todavía mucho más angustiante incluso, ¿no? Al propio mural. Sí, y esto es algo que en la época se va a convertir poco a poco en algo más utilizado, una técnica que llamaban la escultopintura, ¿no? Exacto. Que es un poco como un híbrido entre una y otra, pero sí rompe con su influencia de Posada. Exacto, un homenaje a Posada, pero además una fuerte crítica. Ven, decía Edmundo Gorman, ¿no? Que dos elementos trajo la conquista, la espada y la cruz, una tan violenta como la otra, ¿no? Y aquí deja marcada otra vez la cruz, ¿no? Como este sistema, y vean cómo lo repunta del otro lado, para decir, en una historia que nos cuenta de la explotación obrera versus la modernización, ¿no? Marcada por esa idea de fe que sepulta dos principios. Ven aquí este libro, ¿no? Aquí marcado el libro como el conocimiento que queda sepultado a nombre de esos movimientos ideológicos, claro. Fascistas. ¿Cómo llega este autor a México? En Noguchi, pues también por una invitación que las propias hermanas se la hacen ellas, ¿verdad? Se las hacen junto con Pablo. O sea, se habían conocido en Estados Unidos. Pero en Noguchi era de familia japonesa, pero él ya era estadounidense. Había nacido en Estados Unidos. ¿Pero se conocen en dónde? En una exposición. Pablo Higgins había impartido clases para ellos. Él había sido su asistente, porque lo había conocido efectivamente en una exposición y le había dicho, Noguchi, me interesa mucho aprender la técnica esta americana, ¿no? Que se está haciendo para representar las crisis sociales. Entonces aprende una técnica, pero él ya había aprendido esta técnica de volumen, de usar el concreto, de usar la varilla y de empezar a darle forma, porque él había trabajado con Siqueiros. Entonces conocía esa manera de entender el nuevo lenguaje. Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, bueno, es que no hay que ver que Siqueiros dio muchos talleres en Estados Unidos. Uno que es muy icónico es el que da en 36, cuando va en mayo, va a hacer... Pero es durante la elaboración de un mural donde se conocen. Lo que pasa es que Siqueiros va varias veces. Pero, como decía, una que es muy icónica es la del 36, porque uno de sus alumnos, en ese caso, fue Jackson Pollock. Entonces, con Siqueiros, Pollock aprende a utilizar el acrílico, ¿no? La pintura acrílica. Entonces, bueno, pues es interesante cómo Siqueiros, en este intercambio que comienza a ver con Estados Unidos, va a tener una enorme influencia en los artistas estadounidenses también. Sí. Y bueno, y Noguchi hay que decir que nosotros lo conocemos por su mesa, ¿no? Esa mesa de tijera, y lo cual quiere decir que es una transición que él hace al conocer esas técnicas de volumen para el mobiliario también, ¿no? ¿Cuántos metros del mercado están pintados como murales o les fueron entregados a estos artistas? Y más o menos, ¿cuántos artistas participaron en el...? Tenemos 8 artistas, 4,000 metros cuadrados. 4,000 metros. ¿No? Un poco dimensionar que es la mitad de lo que es la CEP. La CEP son casi 10,000 metros, ¿no? Aquí 4,000, o sea, no es poca cosa. Con lo que estamos diciendo es que, si bien es cierto que está presente la idea pedagógica del muralismo, lo que está presente es la visión crítica hacia un momento de transición de México, que qué mejor lugar que el espacio público por excelencia. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real.
Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Los sujetos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En la ciudad de Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Bueno, pues llegamos a tu lugar favorito, me imagino. Uno de mis pintores favoritos, ¿no? Gamboa, que a mí me parece que ¿no te recuerda de este lado Covarrubias? Sí, ¿no? sí, tiene mucho la Tiene influencia. este trazo geométrico de los rostros. Y cuando uno llega primero a esta parte del mural, uno pensaría que es el más lúdico de todos los del mercado, ¿no? Aquí no hay crítica, no hay una reflexión social sobre lo que está aconteciendo, sino es un mercado maya. Él era de Mérida, entonces hace como una representación de ese mercado, donde todavía existe el trueque. Si nos damos cuenta, nadie maneja dinero, todos están intercambiando sus productos, ¿no? Bueno, eso en sí mismo es un mensaje político, ¿no? Claro, no, yo creo que lo que nos está diciendo aquí es lo que después va a respondernos del otro lado, ¿no? Del mural. Pero vemos el trueque, no vemos esta opresión, estas escenas de dolor, simplemente algo que está pasando de manera natural, por decirlo de alguna manera. Claro, ¿no? Además de los productos endémicos de la zona del sureste mexicano, el fuerte color que tiene, ¿no? Ahora, esto que dices de los yucatecos, es bien interesante lo que pasa aquí en el mercado Abelardo L. Rodríguez, porque creo que es una parte que se cuenta poco de la historia del proyecto, es que los yucatecos estuvieron involucrados desde la concepción. La idea original de hacer murales en el mercado es de un personaje, un escritor, Antonio Medis Bolio. Exacto. Y él era yucateco, y entonces él le dice a Miguel Tzap, que también era yucateco, que por qué no convoca un grupo de artistas. Él es a quien se le ocurre convocar a O'Higgins para dirigir el proyecto. Y entonces aquí va a haber una presencia de yucatecos en un momento en el que Yucatán va a ser uno de los bastiones del socialismo en México, ¿no? Claro. Y la prueba irrefutable es justamente este tríptico, ¿no? Que si nos damos cuenta continúa la viga, baja aquí como en columna para dividirnos tres grandes momentos, ¿no? Una lucha social, vemos ya el estado de miseria, vemos a la mujer, el rostro. Dramático el rostro. Dramático, ¿no? Y otra vez, ¿se acuerdan que en otro mural veíamos cómo hacen como un muro separando estos dos mundos posibles de manera simbólica o visual ahí, ¿no? Para después irnos aquí al centro, donde ya vemos a un cacique, ¿no? Apoderado, enriquecido, con dos mundos otra vez separados por un muro, ¿no? Este muro de los negocios como de Rico Mapato, ¿no? Sí. Vean cómo incluso en la frente el signo de pesos, ¿no? Más bien que de dólares.
Y del otro lado, la pobreza, la quema del maíz justamente para evitar... Acaparar para... Exacto, ¿no? Que haya una producción mayor por parte del campesino. Y después aquí, quien ha traicionado además al mundo campesino, ¿no? Ya investido, ya con el traje, ¿no? Y cuidando además que la explotación que ocurre con los campesinos ya en esta industrialización se lleva a cabo, ¿no? Ya te diste cuenta los zapatos, ¿no? Versus descalzo el otro personaje. Acá el obrero, ¿no? Sin playera, o sea, separar estos mundos que está ocurriendo en los movimientos sociales de esa época. Entonces parecen dos pintores distintos y es el mismo que primero nos regala es completamente una estampa, diferente, ¿no? Para después hacer la crítica. Y después el cielo, a mí me gusta mucho lo que hacen en el cielo, ¿no? Del amanecer al anochecer y la producción agrícola, ¿no? En nuestro país, y como bien lo mencionabas, de Yucatán, ¿no? Sí, es interesante esa historia de los yucatecos con este mercado. Y bueno, este mensaje social también, hay una cita de Antonio Puyol, que es uno de los artistas que trabaja en esto, que me parece muy interesante, que cuando trabajan en el mercado, él dice, los artistas tienen que ser un factor de progreso. Exacto. Y también tienen que trabajar con el pueblo, o sea, hacer algo para el pueblo, pero también con el pueblo. Me parece muy interesante esta idea del arte como un factor de progreso, como algo que incide, que impacta en el progreso social a través de este tipo de mensajes. Les agradezco muchísimo. Sergio, qué delicia. Qué delicia de conversación. Te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Espero que haya disfrutado este recorrido. Nos vemos la siguiente semana, ya lo sabe usted, aquí en El Fondo.